Hola amiga, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes para los que están del otro lado Hola, del mundo. buenos días a todos los que nos escuchan, a todas nuestras amigas virtuales. ¿Cómo estás, Sheila? Todo muy bien, muy Qué feliz bueno. por todos nuestros nuevos seguidores y por nuestros invitados, invitadas que han venido aquí a nuestro podcast. Y hoy tenemos otra sorpresa, tenemos otra invitada de lujo. Bueno, en este podcast siempre hay invitadas de lujo. Así es. El de hoy sigue siendo un tema que a todas nos compete y estamos descubriendo que muchas de nosotras cada vez lo necesitan más, ¿verdad? ¿A quién tenemos hoy con nosotras? Hoy tenemos a la doctora Omidres Pérez. La doctora es médico internista, también es endocrinóloga y tiene otras especialidades que hace que la atención de ella al paciente sea holística, integrativa, pero ella se puede extender un poco más de todo lo que viene trabajando con tantos pacientes, miles de pacientes que ya ha atendido y con los que ha sido completamente exitosa. Pero hay algo que también quiero resaltar aquí, más allá de lo que tiene que ver con todo su desempeño profesional médico, es que es una divulgadora de primera, trata que todo ese conocimiento que tiene, llevarlo a sus redes y por eso también está aquí hoy colaborando con nosotras para que otras mujeres conozcan toda esta información. Queremos hablar básicamente de menopausia, pero sé que vamos a tocar muchos temas de interés y bienvenida, Omidres, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes, porque es una bendición estar aquí y es una bendición poder comunicarle a tantas amigas que estamos los 50 más o menos, y los 50 que suenan como trágicos, son una ventana de oportunidad y una visión de vida totalmente diferente si nosotros así lo queremos ver y nos preparamos para ello. Eso es justamente lo que pues considero más valioso este espacio porque no estamos, muchas sociedades incluso piensan que la mujer más de 50 es como, bueno, para la mecedora y a criar los nietos. Es que es tu otra adolescencia, ahora es con libertad, tu adolescencia con madurez, tu adolescencia con seguridad, con conocimientos, y qué mejor que vivirla de paso con conocimientos en salud que nos garanticen que ese motor de vida, ese carrito que lleva tu espíritu, tu alma y tus deseos y tus sueños, nos dure hasta que Dios decida. Y mientras no estemos aquí, hasta el día antes que Él decida, trabajar en pro de una calidad de vida integral, sea en función no solamente de mí y de los demás y cómo quiero ser recordada, ¿no? Que es otro punto clave. Así que Ujú. muchísimas gracias y feliz de poder hablar con todas estas mujeres sobre algo tan maravilloso que es la menopausia y todo cómo cambia nuestra vida, que es una etapa de paso olvidada. Y yo le digo siempre a mis pacientes, si usted no quiere vivir la menopausia, muérase antes. Pero si usted vive lo suficiente, va a vivir la menopausia. Ahora, si eso se vuelve una tragedia, no depende de muchos otros factores que vamos a conversar aquí, pero la única forma de librarse de la menopausia es morirse antes. ¿Cuál es el tema? Que nosotros tenemos mucho apoyo para la pubertad, que es la otra etapa Mm, acá. Nosotros tenemos tres etapas clave: la pubertad, los embarazos y la menopausia. Para la ujú. pubertad tenemos mucho apoyo y todos nos dicen y nos cuentan, mira, te van a crecer los pechitos, siéntate derechita, que ya eres una señorita, y no, y doble piernitas, y párese derecha, y que mire, que póngase el brasiercito. Están las mamás muy pendientes de esa transición y de todos los miedos y todo lo que pasa, siempre tenemos más apoyo. En el embarazo, ni hablar. Entonces tenemos el obstetra, tenemos la familia, tenemos todo el mundo pendiente y nos dan ese apoyo. Pero la menopausia, esa es la olvidada. Y cuidado hablas de eso. Y es indigno decir que te sientes mal, porque mi abuela, mi mamá le dio eso y no tenía nada. Y entonces es como minimizar y pasar a un segundo plano, o sea, que tú lo estás inventando, porque eso no es así como tú, o sea, a la gente no le pasa esa tragedia. No les pasa es la tragedia porque tienen apoyo, porque conocen su cuerpo, porque han tenido un enfoque diferente. Y eso es lo que queremos hoy hablar, para que la gente ya no le tenga miedo a la menopausia, sino que la vea como una linda etapa de la vida donde tienes todo lo que necesitabas sin los compromisos porque ya los cumpliste, la gran mayoría los cumpliste. Me hace mucho clic lo que dices y quería preguntarte, ¿por qué nosotras dejamos de reconocernos
en esta etapa, porque figurativamente tú piensas en la menopausia, voy a dejar de menstruar, porque llega un momento en la vida que dices, ay, otra vez me llegó la amiga mensual. Entonces dices, va a ser maravilloso cuando se me vaya. Yo de hecho lo he conversado con Sheila y cuando estaba en ese proceso yo decía, ojalá no se me vaya nunca. Después pensaba en ese contraste, ojalá no se me vaya nunca para no sentir lo que las amigas están diciendo que sienten, ¿no? Pero luego de eso también veo que hay muchas que dejamos de reconocernos a nosotras mismas en esa etapa. ¿Por qué? Fíjate que has tocado dos puntos bien interesantes. ¿Por qué las mujeres se pelean con la menstruación? Porque la menstruación la consideran enfermedad y se ha normalizado que la menstruación duela, que la menstruación sea incómoda, que la menstruación es esos días que tú estás que no sirve. Y no es así. Muchas pacientes con ovario poliquístico, de hecho, yo ayer veía una paciente con endometriosis de 40 años y ella decía, luego de, me da mucha indignación porque tener 40 años y enterarme ahorita que la endometriosis que yo tenía y que el síndrome metabólico que yo tenía era la causa de todos mis dolores. Y a los 40 años decirme a mí misma que entendí lo que es una primera vez una menstruación sin dolor y ya se me va a ir. Ahora no quiero que se me vaya porque no duele, me cambió la vida. Esto no es una enfermedad. Yo me siento, listo, ya no pasó nada y no es una cosa, viene sus ciclos regulares, no me duele, me siento operativa en mis días menstruales. Entonces, no que ahora porque sí quiero que se me vaya, ya no necesito que se me vaya. Entonces, Ujú, normalizamos el dolor menstrual, el sufrimiento menstrual, como algo parte de, y parte porque muchas de nuestras mamás y abuelas lo vivieron también. E incluso peor aún, yo he tenido pacientes que me cuentan, es que me dijeron que eso se me iba a quitar era cuando yo tuviera hijos y tengo 3 y todavía sigo en esto. Y yo, pues, claro, evidentemente no era eso. Entonces, todo este tipo de cosas vuelven de la menstruación una tortura fisiológica. Y el único proceso y siempre lo digo, el único proceso que fisiológicamente duele en lo estatus natural del ser humano, no en enfermedades, pero en estatus natural del ser humano, que duele a morir, es el parto. Pero del resto, si usted va a evacuar, si usted va a orinar, si usted va a dormir, si usted se va a levantar, y hay dolor persistente, usted tiene algo, punto. Porque ujú. fisiológicamente el dolor es una señal de alerta. Si esto persiste, si esto no funciona de manera fluida, algo te dice que aquí no están funcionando las cosas bien. Entonces, igual es la menstruación. Puede haber un discreto inflamación, algún malestar, pero nada que te impida desarrollarte o que afecte significativamente tu calidad de vida. Entonces, en ese punto hay que ver. Por eso que las mujeres quieren que se les vaya. Y otras, ¿por qué no nos validamos? ¿Por qué perdemos la autopercepción de valor? Es que nunca la tuvimos, mamita. Porque valíamos si cuidabas los hijos, valíamos si te casabas, valíamos si el marido estaba feliz, valíamos si. Y es que la mujer autopercibirse de valor requiere una consolidación muy sólida desde la niñez. Porque si no, siempre estás buscando ganarte el valor. Te tienes que ganar el valor por otro porque te ganas el valor porque eres buen estudiante, te ganas el valor porque eres obediente, te ganas el valor porque eres linda, porque haces caso a papá y mamá. Nunca percibiste tu autovalor. Y es eso lo que hace que muchas mamás se vuelvan tóxicas y no dejan salir a los hijos del nido porque ellos son los que la validan, ellos son las que le dan valor y sueltan a los hijos y agarran a los nietos, porque es la vida de validación. Cuando tu vida de A través validación de alguien. a través de servir, que la mejor sopita se la hace la abuela, que la mejor, o que mi mamá nadie cocina como mi mamá, o que mi mamá está pendiente de mí, de cómo comí, del plato, la comida, la ropa. Ese tipo de cosas es la que te validaban. Entonces, ¿qué coincide la menopausia? Con el síndrome del nido vacío, los hijos se están yendo, no, si no los quieres dejar, pero eso se vuelve un drama. Y si no tienes entonces quien te valide, y si durante todo tu matrimonio, supongamos que tienes una pareja estable y tienes muchos años de casado, y ya se volvió, no hay una autovalidación mutua permanente, entonces tú tienes que buscar a alguien que te valide, porque nunca te sentiste validada por ti misma. Nunca te sentiste digna, hija de Dios, como digo yo. Tú no te sientes hija de Dios digna, o sea, tú te tienes que estar ganando el cariño, la validación
la atención a través dale esto para que me dé esto, dale esto para que cocino rico para que me diga un halago. Le cuido la ropa para que, ay, diga qué lindo, si no puedo vivir sin mi mamá o el marido, ay, qué bueno que me sacaste la ropa. Pero si yo no hago nada y estoy todo el día rascándome la panza con los pelos parados y desgreñada, igual hago. Pero si Pero tengo me que siento entender, culpable. pero me siento culpable porque estoy acostumbrada a la validación externa. Y por Ujú. eso es que la gente se siente culpable cuando vacaciona, la gente se siente culpable cuando no está haciendo nada productivo, cuando está simplemente, como digo yo, rascándose la cabeza y sacándose los mocos. O sea, pues, tú tienes espacio, tú tienes que tener tu espacio para escuchar tu nada, para escuchar tu cabeza, para premiarte, para hablar contigo misma y ser amable en esa conversación y ser una persona que como individuo valoras tu esfuerzo. Y allí es donde empieza todo, pero eso nace desde la niñez, desde que papá y mamá te hicieron sentir que valías mucho más que tus notas o valías mucho más que tu obediencia. Y es un proceso que lastimosamente, cuando estamos de padres de hijos pequeños, no lo tenemos claro, porque nadie nos lo enseñó. Nosotros Sí, lo hemos aprendido a través del tiempo, pero si yo echo el tiempo atrás, me hubiese gustado recoger y cambiar muchas cosas que hice, porque no tenía el conocimiento. Hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía y el ejemplo que tenía de quién, de mi mamá, que a la vez tampoco tenían, y se hace una cadena. Entonces, cada totalmente. vez más tenemos que estar conscientes de eso y no es que la mujer quiera hacer un drama, sino es buscando validación, buscando esa validación. Entonces hay que dar espacio para el crecimiento personal, y no solamente la menopausia, desde el momento cero de tu vida, porque nuestros hijos son niños, son pequeños y perfecto, ellos son nuestro espejo, pero hay que empezarlos a enseñar desde pequeños que ellos valen por sí solos. Y a los 18 años entregar a los hijos y saber que no son tuyos y aprender a respetarlos y bueno, de acuerdo a la fe de cada uno, yo los entrego a Dios y oro por ellos y le digo a él que los guíe porque ya no son míos, porque si no los amputas. Nos los prestaron por 18 años para que tú los críes, le des las pautas y como una computadora. Yo te la llevé, acomódame, la resetea, la ponle los programas, perfecto, pero ya no es tuya, es mía. ¿No? O sea, entonces ahí ellos van a su vida y bueno, si le pusiste los programas correctos, pero ellos van a tener que actualizar sus programas también, Sí, porque tú le obviamente. pusiste el de esa época, no el 2026. Entonces, cada ellos van a ir actualizando sus programas y tú probablemente no te vas a dar cuenta de la velocidad que ellos lo están cambiando, pero es Claro, y parte de entonces este ahí es proceso. donde nos desconectamos. Claro, porque entonces, ¿quién te dice que lo estás haciendo bien? Porque como por ti todo lo estás haciendo mal, porque tenemos un patrón social que nos obliga a pensar de que tenemos que ser bellas, perfectas, flacas y felices, sin una arruga a los 90 años, entonces pues nada. Y todas queremos llegar como Carolina Herrera, y eso pues Carolina Herrera no empezó a cuidarse para estar así a los 79. Ella empezó de toda la vida. Entonces, y los que conocemos a Carolina Herrera desde toda la vida y que la hemos visto toda la vida, sabemos que es una mujer que es así forever and ever. Ese es su ADN. Pero a lo mejor no Ujú. es el de uno. Yo siempre pongo el ejemplo, a Shakira le dieron un Mercedes-Benz, ella usa su Mercedes-Benz. A mí me dieron un Paul bajito de eso con gorochito. Yo tengo que cuidarlo porque este es el con gorochito que yo tengo por el camino de la vida. Y cuidarlo de la mejor manera, ponerle la mejor gasolina y amar. ¿Y cuál es el carro más bello del mundo? Mi cocorochito, porque ese es mío. Claro, No soñar con claro. el Mercedes-Benz de Shakira, el Tesla de Shakira. Ese es el Tesla que le dio Dios a Shakira. Bueno, la felicito. Pero este es el bolodito que tengo, yo lo voy a cuidar como que fuese un Tesla. Por Ujú. supuesto. Y Omidres, hilando un poco de lo que estás hablando, está el dicho ese de que, ay no, se puso hormonal. Más allá de esa frase, tú que eres endocrino, que no solamente trabajas con mujeres en la menopausia, sino que trabajas con otras enfermedades que incluso ya son pandemia, la obesidad, que tú divulgas muchísimo, la diabetes, que ahora están en ese nivel de pandemia a nivel mundial. Sin vacuna, pandemia sin vacuna. Sí, y silenciosas, ¿no? Porque hay mucha gente que incluso la tiene. Yo que te sigo y sigo todos los datos que tú das, hay mucha gente pues que pudiera estar en esas primeras fases y no lo sabe y los valores a nivel de laboratorio todavía están aparentemente bien, pero ya está la enfermedad comenzando. Tengo entendido que hasta como 10 años antes, yo sé que vinimos a hablar de la menopausia, pero la parte de las hormonas realmente controlan toda nuestra vida. Realmente somos hormonas, somos hormonales. Pues fíjate que hasta cierto punto sí, las hormonas son nuestro Wi-Fi interno.
Nosotros tenemos sistemas de comunicaciones en todo nuestro cuerpo y las hormonas son el Wi-Fi, es decir, no necesitan cables para llegar a a toda nuestra economía y funcionan y modulan. No quiere decir que sean las causantes, pero ellas modulan y hacen como el ecualizador, pues, o sea, optimizan algunos sonidos, bajan otros para que tenga armonía, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en la menopausia, cuando esta modulación cambia por la falta de estrógenos o por lo que tú quieras, va a pasar ¿qué? Simplemente el ecualizador que es la hormona va a sacar de la gaveta todo lo que está guardado y te lo va a poner encima de la mesa. Mira, 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 y esto, y esto, y esto. Entonces ahí es donde empiezan a grandes cambios y grandes situaciones inexplicables, porque no es solamente entender las hormonas como un número aislado en un laboratorio, es que ese número hay que verlo históricamente en el tiempo, las tendencias de movimiento y cómo influyen sobre tu calidad de vida. Por eso es que en el área endocrinometabólica nosotros no solamente trabajamos con el examen de hoy, y me da mucha risa los pacientes me dicen, mándame los exámenes para ir con los exámenes. O no, yo tengo que primero escucharte, ver de dónde es tu historia, cómo viene tu historia, cuál es tu cuento. Y si tienes exámenes viejos, tráemelo, para yo saber por dónde vamos a enfocar todo este proceso. Ah, que las guías dicen que usted tiene que mandar X, Y, Z. Bueno, si esas son las guías, como una forma general para el 80% de la población, pero tú no tienes escrito aquí en el cuello si eres el 80 o eres el 20. Y como no lo tienes escrito, tengo que escucharte. Tengo que escucharte para poder discernir en qué punto estamos. Y el escucha de tu situación me va no solamente a dar esa opción, sino ver cuál es tu realidad biopsicosocial para poder darte el mejor apoyo, la mejor asistencia y las mejores recomendaciones. Porque para todos, no todo es lo mismo. Si tú podemos tener 10 pacientes con menopausia y podemos tener 10 terapias de reemplazo hormonales. Y a ella le puedes poner esto y esto, sí, A y B, pero es que, ¿cómo le voy a poner A para que se tome una pastilla en ayunas cuando esta es una mujer que trabaja en horario nocturno, se acuesta a las 3 de la mañana? ¿Cómo le digo que se pare a las 6 y tomarse una pastilla? No puedo. Entonces yo tengo que adaptar el tratamiento a la realidad de la paciente. Cuando las mamás tienen muchachos pequeños, niños que tienes que mandar al colegio, que llevarlos, que sea, no le pidas que se toma algo en ayunas, porque no lo va a poder hacer, porque se levantan de la cama un apurado. Párate, fulano, mengano, vamos mañana al colegio. Dale que se lo tomen antes de dormir, porque ya acostaron a sus muchachos, tus niños están durmiendo, el marido ya cenó, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Ah, me tengo que tomar la pastilla. Y ese es un mejor horario. Para el hombre no. El hombre en una familia habitual se sienta que se toma el café mientras lo ve a uno vuelto loco con los muchachos, los más condescendientes, los más conscientes te ayudan, uno que otro, pero nunca es el compromiso de estrés de la mamá. Que no se te olvide el cuaderno, que no se te olvide esto. Entonces ellos sí se lo pueden tomar en ayunas o en la mañana, a primera hora, porque ellos no tienen esa presión que tiene uno en las mañanas con los niños. Entonces, esos son detalles que parecen tontos, pero cambian tu calidad de vida y cambian la probabilidad de que tú cumplas como mujer un tratamiento que no es igual al hombre. Entonces, sí, hay que ponerlo, hay que adaptarlo a cada situación, hay que adaptar tus necesidades. ¿Qué tú estás esperando de la menopausia? ¿Qué miedos traes? Por la menopausia incluye un paquete, un kit de miedos que se activan producto de todo lo que tú vienes escuchando. Y muchas mujeres traen esa programación, que la menopausia, cuando me llegó la menopausia, yo me eché a perder. Yo era maravillosa hasta que me vino la menopausia. Claro, porque no se preparó. Somos santas, benditas y maravillosas mientras menstruamos. Entonces tú sabes eso biológicamente, hay que empezar a prepararse desde mucho antes. Todo este proceso hay que verlo con ojos de integración. ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu perspectiva? No, yo porque mi perspectiva es sentarme en la mecedora y tejer y esperar a mis nietos que vengan a visitarme. Ah, bueno, esa es la perspectiva de esa persona. Hay otras que no, hay otras que queremos seguir e incluso hacer lo que no pudimos hacer porque estábamos criando niños y porque estábamos llevando a muchachos que si para el fútbol, que si para el patinaje, que si para no sé qué, hacerlo ahora. Quiero escribir un Ujú. libro, quiero pintar, quiero tocar piano, no sé, lo que este es el momento, pero para todo esto influye al momento de la toma de decisión. ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? ¿Cómo te ves a 5 años, a 10 años? No es solamente un valor del laboratorio, sino sería muy fácil, no tendríamos, es más, pudiéramos hacerlo con una IA. Y toma, chum, te toca esta. Y esta es la diferencia de la inteligencia artificial
versus la inteligencia humana, que ya nosotros como humanos lo que estamos quedando es para esto, para escucharnos, para percibir, para entender tu realidad sobre un contexto biopsicosocial propio, individual, único y poder dar la mejor recomendación. Te pregunto, ¿qué tanto a tu consulta llegan mujeres menopáusicas o llegan más por un tema de obesidad? Porque normalmente, creo yo, tú me corregirás, las mujeres no van a un endocrino o a un médico internista por un tema de menopausia, sino simplemente a su ginecólogo. Cierto, es muy cierto. Ellos van con la consecuencia. Hay muy pocas mujeres que van por la menopausia. Van por Ujú. la tiroiditis, por la obesidad, por la diabetes, por la prediabetes, porque les duele todo, pero no se dan cuenta que la menopausia está detrás de todo eso y está exacerbando esto, ¿no? Incluso como no van para planificación familiar y tengo muchas pacientes que de repente no, doctor, es que vine y están en edad fértil y vine por esto y por esto y por esto y por esto. Y yo ahí, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué te estás cuidando? ¿Cómo está? Y ahí es donde está el tema. Cambias la planificación familiar y le cambias el metabolismo y le cambias todos los problemas. Entonces, por eso que sí, las hormonas influyen poderosamente, pero hay que escuchar, porque es la letra pequeña y los endocrinólogos, tristemente, las hormonas han quedado como los virus. Cuando los médicos no saben qué es, o es un virus o es una hormona. Si le dura más de 7 días, ya no es un virus, es una hormona. Y nos llega a nosotros. Entonces tenemos que empezar a escuchar, a ver, ¿y qué te han dicho? ¿Y qué ha pasado? Y tráeme todo ese archivo criminal que tienes tú guardado por ahí de exámenes y de cosas. Y han ido a miles de ólogos. Y cada quien vio una esquinita, pero no llegó a la parte de atrás, que es el que Integral. trasfondo. Y el trasfondo es ese cambio oxidativo que produce el cambio de hormonas, que va haciendo un estrés oxidativo crónico, que va afectando el intestino, el pelo, las manos, las uñas, de pelo a uña. No es solamente los síntomas de calorones, no es solamente que no duermas bien, no es solamente disminución de la libido, no es solamente atrofia vaginal, resequedad, es pérdida de masa muscular, solamente ganancia de abdomen, grasa abdominal, mucho más, porque afecta memoria, y afecta calidad de vida, socialización, incluso autopercepción, te sientes fea, te sientes arrugada, te sientes... Todas estas cosas hay que trabajarlas y todas estas cosas hay que conversarlas con la paciente. Razón por la cual no podemos vernos 1 hora cada 6 meses, porque, Tori, ¿yo cuándo tengo que volver a venir? Mira, tenemos que vernos por lo menos cada 2, 3 meses. Pero si yo voy a estar bien, ¿verdad? Sí, usted va a estar bien, pero tenemos que hablar de muchas otras cosas. Tenemos que ir enfocando con un equipo transdisciplinario los diferentes aspectos que involucran esto. Y ahí es donde entra el psicólogo, el psicoterapeuta o el psiquiatra. O el que hace el entrenador de ejercicio, o incluso una especialista en imagen personal, porque muchas mujeres que toda la vida se han sentido descuadradas, y no es que está descuadrada, es que nadie te dijo a ti, mami, que tú puedes sumar esto con esto y sentirte bien y vestirte bien. Entonces, bueno, a veces hasta un buen cambio de look, una buena peluquera, todo eso. Entonces, uno como médico va a estar recomendando eso. Sí, porque eso es parte de tu equilibrio biopsicosocial. No es solo ausencia de enfermedad. No es solo una receta. El médico no es solo para una receta. La receta es lo más fácil de la medicina y a la vez lo más complicado porque hay que hacer la buena elección correcta. Pero realmente el arte médico es entender la complejidad del paciente y mucho más en este momento. No es igual la que tiene un hijo que la que tiene tres. No es igual la que está soltera con 3 muchachos que la que está casada. No es igual la que está viuda, la que está divorciada. Todos tienen una realidad diferente, pero para todas la misma receta de cocina. ¿Mm? Mm. Y Y es por eso, eso que las guías son normas, pero no hormas. Cada mujer es diferente. Y eso, Midres, de las guías es tan, tan, tan importante porque que nos meten a todas en una horma tal cual como estás diciendo. Yo estoy sorprendida porque esta semana conversé con dos personas que están tan desconectadas de todo esto y han sufrido muchísimo de los síntomas que trae la perimenopausia y la menopausia. Y es lo que tú dices, en una consulta de 15 minutos no se puede ir realmente al origen, que sí, efectivamente a nuestra edad puede ser la menopausia, pero que se puede tratar de una manera tan diferente para cada una
Y a mí me daba mucho dolor porque me mencionaban, no, es que no puedo dormir, bueno, pastilla para dormir. No, es que tengo los cambios de humor, pastilla antidepresiva. ¿Pero qué es esto? Creo que tiene que haber un cambio. Sí, tienen que haber unos protocolos, efectivamente, pero no nos podemos quedar en el protocolo porque siento que todavía hay muchísimas mujeres sufriendo y que ni siquiera saben por qué están sufriendo, ni que Pero es que existen fíjate, tratamientos. tan fuerte es esto y tan real. Fíjate que la FDA apenas a finales del año pasado dice: "Ups, nos equivocamos. Ahora sí pueden poner terapia de reemplazo hormonal, perdón por los 20 años de retraso, 20 años de mujeres sin tratarse, porque nosotros dijimos es que no habíamos visto bien en 20 años, no habíamos visto bien las estadísticas y no reevaluamos bien los estudios, pero ahora sí nos dimos cuenta que es importante". Yo, de verdad, es donde, ahí, en casos como estos específicamente, es donde yo digo que el médico especialista, porque las normas son para médicos de atención primaria, el médico especialista debe estar muy claro y muy consciente, conocer toda la bibliografía y hacer un juicio crítico, porque en todos estos años, yo tengo 20 años de endocrinóloga, yo le negué a mis pacientes que requerían y que de acuerdo a las clasificaciones y de acuerdo al riesgo-beneficio se iban a beneficiar. Y ellas tienen una calidad de vida excelente. Yo tengo que esperar que viniera la FDA a decírmelo. Entonces, ¿cuánto no le quitamos de calidad de vida? Es millones de mujeres. Aquí es donde está el tema. Y este es uno multiplísimos ejemplos, multiplísimos. O sea, nosotros podemos pasar todo el día aquí conversando los ejemplos de, ups, realmente hay que ser, como médicos mea culpa en esto, hay que tratar de ir a la raíz del problema y sobre todo no llegar a los extremos cuando nosotros tenemos muchas evidencias que a lo mejor no fueron las que tomaron ellos para las normas, a lo mejor a ellos no les gustaron, no tenían el nivel de evidencia, pero como decía mi profesor de medicina basada en evidencia, las evidencias se consolidan sobre la base de los cadáveres de nuestros pacientes. Y mientras la evidencia salía para hacer algo, ¿cuánta gente no murió esperando? ¿Cuántas mujeres en 20 años no pudieron usar terapia de reemplazo hormonal? ¿Que hay riesgo? Bueno, es que uno tiene riesgo hasta levantándose de la cama. Entonces, aquí hay que hacer el equilibrio, riesgo-beneficio. El profesional tiene Exacto. que ser muy cuidadoso, pero a la vez muy humano, entender la situación, ver las evidencias, sumar las estrategias y darle a cada paciente lo mejor, pero eso no lo puedes hacer en 15 minutos. En una hora, cada 3 meses no lo puedes hacer. Y por eso vamos a tener próximamente un material para pacientes menopáusicas para preparar antes, durante y después. La menopausia es para mí. Vamos a tener ese curso en línea para pacientes menopáusicas porque realmente hace falta. Hace falta y no nos hablan de esto porque es un tabú. Estás vieja. Debo sí, sí, y es que estás vieja y entonces ya como que te tienes que retirar, pero hoy en día se habla de que los 50 son los poco menos que los nuevos 30, que Fíjate que los primero tenemos estudios, una expectativa de vida mayor. exacto, y los estudios han demostrado que la mejor calidad cerebral, la calidad de creación mental es a partir de los 50 años. Entonces, Es ¿por como qué? que Por estamos más la madurez. maduras para poder crear. Obvio, la madurez, ya has pasado la etapa de ensayo y error, has logrado refinar muchas cosas, has tomado conciencia de ti misma, del ambiente, de las necesidades y dices, bueno, este es el momento. Todo va a depender, por supuesto, del enfoque que cada una tenga sobre esto. Los estudios han demostrado la importancia de empezar a cuidarse. Hablábamos 10 años antes. Yo creo que con los nuevos estudios estamos hablando que desde el embarazo hay que empezar a pensar en la menopausia y cuidarse para la programación del embarazo, para la programación fetal de nuestros hijos y para esa menopausia soñada. Y tengo una pregunta, porque normalmente la gente piensa en la menopausia como en el periodo en el que tienes esta sintomatología, que si los calorones, que si esto, que si lo otro, ¿ok? Y luego piensan que una vez tan pronto eso se te quite, viene como otra etapa. ¿Qué tienes que hacer allí como mujer? Bueno, es que fíjate que cuando tú tienes los calorones, los síntomas, yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, es como cuando empezó la tuberculosis. O sea, tú tienes la tuberculosis, tienes tos, fiebre, pero eso va a pasar. Si tú no te tratas, no quiere decir que el vacilo no está allí. Lo único es que ya no tienes esos síntomas, tendrás otros a largo plazo. Entonces, Ujú. el tema de la menopausia
oficialmente es 1 año sin menstruación, ya eres menopáusica. Ujú. Algunos autores hablaban de posmenopausia. ¿Qué pasa después de la posmenopausia? Pero lo que sí tenemos que entender es que es un periodo que no se acaba con los síntomas, que los síntomas lo debutan, lo presentan al mundo y ante tus ojos, pero esto va a estar aquí hasta el último de tus días. O sea, ese es como soy niño. Bueno, soy niño desde que nace, no es que, o sea, desde la prepubertad es desde que naces hasta que ves la primera menstruación. Eso, esa niñez, ese infante es infante desde que nació. Entonces, hormonalmente hablando. Y hormonalmente hablando, vas a estar en menopausia y posmenopausia hasta que te mueras. A menos que te congelen. No sé si ya llegues a la como Walt Disney, te congelaste y bueno, ya es otra. Pero te congelaste posmenopáusica y estás posmenopáusica hasta que te Claro, descongeles. hasta el último día de nuestras vidas. Y en ese caso, que bueno, es verdad, hay mujeres que les dan más síntomas, hay mujeres que no les da absolutamente nada. ¿Qué tendría que hacer esa mujer cuando ya pasamos el año sin menstruación? Ahora ya nos han dicho que sí podemos tomar la terapia de reemplazo. Tú misma has comentado que no es para todas, que cada una es un caso diferente. ¿Cuál sería la pauta para toda esa posmenopáusica? Es importante tomar algo de terapia de reemplazo. Tú hablabas de riesgo cardiovascular, hablabas de los huesos, de la masa muscular. Con nuestro estilo de vida podemos transitar todos esos años después que perdimos la menstruación sin problemas. Eso es una pregunta de las 50.000 lochas, porque todos quieren escuchar, no, con el estilo de vida es suficiente y no. Lastimosamente no, ni siquiera con la menopausia, ni hasta antes. O sea, la gente, no, yo no hago nada, yo hago ejercicio como sano y es suficiente. Falso, falso de toda falsedad, porque no estamos en la época de nuestros bisabuelos, donde no tenían contaminación, donde no tenían el estrés más importante de ellos era, bueno, si amanecían vivos y ya, ir a su siembra, ir a su trabajo, regresar. Nosotros tenemos una vida muy diferente. Y especialmente las que estamos en este momento histórico, en los 50, estamos en una transición de mundo. Nosotros pasamos del mundo del conocimiento al mundo de la transformación digital y la estamos viviendo. Ninguna de nosotras tres, que está en 3 países totalmente diferentes y en continentes diferentes, nos imaginamos poder estar hablando en tiempo real y los supersónicos y nos parecía ridículo. Exacto, exactamente. Lo hablábamos el otro día con Sheila, o sea, ha avanzado todo tanto. Ninguna de nosotras pensó en esto, en estarse comunicando a través de un teléfono. No, no, es que era impensable, ¿no? Entonces, todo esto también ha hecho impensable muchas otras cosas que eran realmente ciencia ficción. Hay que adaptarse a este cambio. A nosotros nos tocó una generación históricamente muy compleja. Fuimos la última generación que respetó a nuestros padres, la primera que respeta a nuestros hijos. Todos estos factores nos hacen una generación especial, definitivamente. Y nos toca adaptarnos al desafío, nos toca adaptarnos a las situaciones porque al final tenemos más expectativa de vida, pero también la OMS y todos los estudios internacionales han dicho que vivimos más, pero nos enfermamos más. Entonces es difícil tú creer que comiendo sano y haciendo ejercicio vas a lograrlo todo. Porque es como el carro, yo le digo siempre a mis pacientes este ejemplo, tú el carro cuando lo sacas de la agencia, tú lo llevas a los 5.000, a los 10.000, a los 20.000 kilómetros y lo metes por donde te dé la gana, perfecto. Ese mismo carro, 20 años, no vas a hacer lo mismo. Y el carro te queda obsoleto y el carro se atrasó y el carro se empezó a tener fallas, aun cuando tú lo lleves a tu control regular. Ese carro, vamos a hablar carros de 20, 30 años. ¡Wow! Que yo creo que ninguna de nosotras tiene un carro de 20, 30 años. Olvídate, los cambiamos antes porque sabemos lo que viene. Más mecánico, más problemas. Imagínense ustedes este carro, ¿dónde lo cambias? Entonces no puedes imaginarte que solo con un estilo de vida saludable tienes que tener apoyo médico, tienes que tener los vegetales, las hortalizas, yo como sano, pero ya incluso lo que tenemos ahorita demostrado que ni siquiera tienen los mismos componentes nutricionales que antes. El tomate que tú te comes antes, el pepinillo, la lechuga, no es el de hace 50 años. Mm. El aire que tú respiras no es el de hace 50 años. Y los niveles de toxicidad que tenemos de metales pesados, de radiaciones, y para usted contar, no son los de hace 50 años. Y eso tiene efecto epigenético, nos guste o no. Y contra eso no vamos a poder luchar porque tú no te vas a meter en una cápsula. Entonces, ¿qué necesitas? Estar consciente de que esto es real, de que tienes que prepararte. Así de simple. O sea,
¿Hay que hacer? Sí, hay que hacer dieta, ejercicio, tal, pero hay que hacer terapias, hay que fortalecer el cerebro, hay que tener más actividades sociales, hay que trabajar con apoyo médico, empezar a hacer diagnóstico lo más precoz posible, tratamientos oportunos, seguimiento. Mi abuela vivió hasta los 100 años, nunca fue por médico, la felicito, pero Pero es que de no es. repente no dijo todo lo que se tuvo que aguantar. Exacto. Y Ujú. no es la realidad que ella vivió la que estamos viviendo nosotras. Jamás y nunca. A lo mejor la abuela No, jamás se no, tomó un totalmente. químico, una pastilla, no sufrió de nada. Ella lo más complicado que tuvo fue parir. Nunca ahorita nosotros no. Ahorita no tenemos gente de 30 años sana. Búscame uno de 30 años que no tenga absolutamente nada, ni un hemorroide, ni un estreñimiento, ni una miopía, ni nada. Eso no existe. Es más, en medicina interna tenemos un algoritmo. Paciente de 30 años sano es igual a paciente mal diagnosticado. No fue evaluado lo suficiente. Porque si usted evaluó bien al paciente y lo hizo eficientemente, es decir, lo hizo con detalle, algo le va a salir. Ay, sufro de gases, sufro de estreñimiento, me da dolor de barriga, lo que tú quieras. Pero sano, 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 como una lechuga, falso. Falso, no lo va a ver. Y si lo consiguen, me lo mandan porque quiero hablar con esa persona. Quiero Imagínate, hablar mira con ella. lo que me está haciendo pensar mientras ella está hablando, yo voy analizando a ver qué es lo que tengo realmente, porque también lo he conversado mucho con Sheila, e incluso lo he conversado con mi hija. A veces mi hija me dice, mamá, es que tú no estás dentro del mayor porcentaje de gente que sí está sufriendo frente a los cambios en la menopausia, porque realmente lo que yo le digo a Sheila, o sea, yo me siento súper bien, súper saludable. A mí lo que me da de vez en cuando es medio en la noche cuando estoy durmiendo ahorita, un poquitito de sofoco, pero es una cosa mínima hoy en día, ¿ok? No me ha tocado vivir lo que han tenido que vivir otras mujeres, pero yo sé y tengo que estar consciente que esa no es la normalidad. No, Ujú. para nada, para nada. La mayoría la pasan muy mal, ahora más y ahora más porque ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la mujer o del médico? ¿O de ambos? de ambos. Y creo que más de la mujer, porque si no ve respuesta, vaya a otro lado. Alguien le va a dar respuesta. Nos Porque, quedamos con lo que nos dicen y no buscamos más. claro, porque es que esa era la posición antigua. Lo que el médico diga, eso es santo grial, no, amén, y así será. Pero ya sabemos que no, y si no le está dando respuesta a su problema, usted busque a alguien profesional, eso sí, porque también hemos visto cualquier barbaridad. Profesional, que serio, que tenga experiencia en esto y le ayude. Pero no podemos quedarnos, bueno, como me dijeron que era así, y como todo, algo simple y muy frecuente la menopausia, la incontinencia. Cualquier cantidad de mujeres posmenopáusicas tosen, pujan, se ríen y se les sale la orina. Cualquier cantidad. Y es tan frecuente, ya se reúnen las mujeres entre nosotras hablamos, y lo ven como, ay, no, a mí también eso es normal. No, eso no es normal. Y ni hablar de la cantidad de mujeres que no sienten, que no ha sentido ni antes ni después orgasmo. No, no es normal. Aquí hay un problema que hay que trabajar. Yo creo que nosotras las mujeres, y tú me dirás si lo ves en tu consulta, no preguntamos lo suficiente, o mejor dicho, no, yo no diría eso. No comunicamos lo suficiente de lo que nos Comunican lo está que es sucediendo. socialmente aceptable, lo Ok. que estás esperando socialmente aceptable. Y socialmente aceptable, tú tienes que estar bien. Y tu marido es el mejor del mundo. Y tú lo haces 3 veces a la semana, muerta de la risa, feliz, y eso es, bueno, pues. Pero en la vida real, si eso no es así, te callas. Y Te da no vergüenza incluso con tu médico. claro, porque no lo preguntan tampoco. Y si lo preguntan, la mujer a veces lo niega por vergüenza. Es igual que el hombre, en eso también pasa el hombre con la disfunción sexual. Y ellos lo dicen, bueno, no, y cuando tú es comiquísimo porque el hombre dice, no, no, yo como, yo les digo siempre aprendiendo como carro de ladrón, así como de 15 años. Claro, doctora. Y se ría. Cuando, bueno, vaya y póngase la bata. Y cuando se levanta, ponerse la bata, la esposa dice, esa flor ya no recoge, tiene muerto el corazón, doctora. Él no le está diciendo la verdad. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque la presión social, pues, entonces también son parte de los temas que uno tiene que considerar. Y cuando tú ves un paciente que tiene, o sea, un paciente con atrofia vaginal, que tiene resequedad vaginal, que la citología dice que hay atrofia vaginal, no me va a decir que está disfrutando el orgasmo maravillosamente. ¿Y tiene problemas? No, doctora, yo estoy feliz. Y que depende de qué es el concepto de felicidad.
porque difícilmente con una atrofia vaginal tú me vas a decir a mí que estás teniendo orgasmo felices y contentas. Es que ¿Eh? probablemente ni siquiera tienes Porque relación. exactamente, o sea, a lo mejor es que nunca supiste lo que era eso. Entonces, tú como médico tienes que pensarlo, ¿entiendes? Tienes que pensarlo para irte a esa pregunta. Y a lo Qué mejor no lo puedes hacer en chistoso. la primera consulta, sino en la segunda, en la tercera. Y es Es que increíble porque no se entonces te das conversa. eso te iba a decir, porque O entonces sea, que no solamente el con el médico médico, sino entre las amigas incluso. No se conversan sí, de muchas de No, estas porque cosas. no pero a ver, si porque tú es estás normal. buscando soluciones, lo lógico es que cuando tú vas al médico, oye, déjame incluso llevarme una lista para que no se me olvide nada. Hay algunos pacientes que buscan soluciones, hay otros pacientes que no buscan soluciones, aunque te parezca mentira. Pero también pasa algo que nos podemos llevar la lista y hay médicos que eso es fastidioso o estás pasando por encima de mí, porque también la persona, y no necesariamente porque se lo estés preguntando a la IA, porque ahora todo el mundo obviamente le pregunta a la IA y lo googlea y lo que sea, pero tú vas con una lista de preocupaciones genuinas y de cosas de que a lo mejor tú has leído y investigué acerca de esto y eso a lo mejor hay médicos que les parece fastidioso o dicen estás pasando por encima de mí. O sea, no hay esa explicación. Es un tema de ego, realmente, porque a mí me encanta, de hecho, yo le digo a mis pacientes: saca la listica y Claro. inventados que está aquí". Entonces ellos sacan: "Sí, doctor", bueno, ya saben, ¿no? Entonces: "Sí, doctor, ¿y por qué este, por qué este, por qué esto, aquello?". Y siempre les pregunto, y no hay más preguntas. Y de hecho, yo trabajo con un sistema de telemedicina que les digo: Tienes 15 días para anotarme ahí todas las preguntas que se te olvidaron, porque se te quedó el librito, porque la receta no te acordaste, en fin, allí tienes 15 días". ¿Y eso qué te permite? Pues tener esa libertad. Pero sí hay que preguntar y sí hay que buscar, porque el que busca encuentra. Y a veces encuentras ese clic, esa pieza faltante que tiene esa persona sufriendo años y se ha quedado callada. Entonces, ese tipo de clic hacen que tu calidad de vida, que a veces es una cosa pequeña, y la gente siempre está pensando en cáncer. Y yo le digo a mi paciente: "Doctor, ¿y si eso se vuelve cáncer?". Y yo digo: "¿Y si no? Perdiste la oportunidad, porque hay ¿y si se volvía cáncer? ¿Y si no? ¿Qué probabilidades Claro. reales, estadísticamente significativas dicen los estudios que eso se puede volver cáncer?". Y entonces, Ujú. con esa pregunta, yo siempre le educo a mis pacientes en ese sentido, les digo: "Cuando alguien les diga que algo se puede volver cáncer, pídanle la estadística. ¿Cuánto por ciento estadísticamente significativo está publicado, que está demostrado que eso se puede volver cáncer? Y tú decides en qué número te anotas. Porque dejamos por miedo y por no preguntar oportunidades detrás que sí valen la pena explorarlas como paciente, como oportunidades terapéuticas, oportunidades de abordaje de diferentes sistemas y de manera transdisciplinaria que te van a dar gran calidad de vida. Que antes mi abuela no necesitó nada de eso porque tu abuela vivió otra realidad y tú y yo vivimos otra. Así de simple. Entonces, todo este espacio incluye entender de que el mundo ha cambiado tanto y que ahora sabemos mucho más de las condiciones de salud de lo que sabíamos hace 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, es necesario que nosotros como médicos escuchar a los pacientes. Y si hay algo que ellos quieren y de repente uno no lo sabe porque no somos la fuente de conocimiento absoluta, decirle: "Mira, con humildad, yo no lo sé, pero lo voy a averiguar. Mándame la información y yo lo averiguo". Así aprendemos los 2. Y entonces eso nos hace más humanos, no nos hace perfectos, nos hace perfectibles como somos todos, y entender de que el error yo siempre he pensado que el error, uno de los errores más grandes que puede cometer cualquier médico es cerrar la mente, porque si cierra su mente, le cierra oportunidades a los pacientes, a gente que está creyendo en ti, que confía en ti y que te está poniendo lo más valioso que tiene en su vida, que es su salud, en tus manos. Entonces tú decir que algo no sirve y ser categórico en esas declaraciones tiene que tener mucha responsabilidad. Y lo digo sobre pues muchas experiencias de pacientes y personales donde me decían: "No sirve, eso no hay evidencia". Y yo decía: "Ya va, yo voy a buscar, o sea, yo no sé, lo voy a buscar". Y wow, pero si ha habido y si hay gente, oye, pero si hay reportes interesantes, ¿y qué tal si este paciente fuese el próximo reporte? Sí. Ahora ¿Por qué le te cierro la pregunto oportunidad? sí, Porque al final es sí. eso, quitarle oportunidad a otros. Te pregunto, se habla mucho de que las hormonas controlan también nuestras emociones, nos volvemos dramáticas, tenemos cambios de humor, etcétera. Pero ¿qué tanto todo es responsabilidad de las hormonas o qué tanto nosotros también podemos controlar el tema emocional? Es que las hormonas desengavetan lo que tú tienes guardado. Si tú eres depresiva de base,
y tú llegaste a un cambio hormonal, la probabilidad mayor es que se exprese es la depresión. Si tú eres agresiva, eres peleona de base, eso se puede exacerbar. No es que, wow, es más, cuando hay un cambio tan radical, 180 grados, más bien hay que pensar otra cosa. Hay que pensar, o esto es un tumor cerebral, esto es una enfermedad vascular cerebral, porque una persona no cambia de cero así, de 0 a 100 por las hormonas solamente. Hay algo de base que la hormona está sacando. O sea, la hormona lo que hace es sacarte de la gaveta lo que tienes guardado y te lo pone encima. Yo tuve un par de casos, de hecho, de pacientes que las hijas me decían, es que yo no la soporto. Mi mamá cuando no la soporto, doctor, es que es otra. Pero es que mi mamá era una mujer que ni hablaba duro para no molestar. Y ahora mi mamá, y cuando empezamos a explorar una demencia, que estaba debutando con esos síntomas. Entonces no podemos caer en generalizar que todo es menopausia. Y Y por eso también hay que puede ser al escuchar. revés. O viceversa, claro, claro que sí, pero porque por lo que hablábamos antes de comenzar, los síntomas en las mujeres se generalizan. Si es un hombre, le hacen estudio, lo mandan al neurólogo, le hacen mini mental test, le hacen imágenes. Si es una mujer, no es la menopausia. No, no, o sea, de esto pudiéramos hablar 3 días, porque yo tengo cualquier cantidad de casos de mujeres y que han tenido síntomas, pues, como la que te hablábamos inicialmente, la endometriosis, pero eso sí, todas más, y tienen síntomas, le decían, no, eso es normal, eso te va a pasar, eso es la menopausia, y resulta que cuando explora, es que está hipertensa, pero nadie le tomaba la atención. Y ese problema de sueño está haciendo picos hipertensivos nocturnos. Que la hipertensión está favorecida por la menopausia, sí, pero tienes que tratar la hipertensión, papá, porque ella no tiene picos en el día, ella tiene picos en la noche. Y su problema de insomnio no es solo por la menopausia, sino que la hipertensión también está sumándole ahí. Detalles como eso son los que hay que buscar con sentido común, el menos común de los sentidos. Y Mm. hacen la diferencia Hacen la porque diferencia. Yo tuve una paciente vía telemedicina, yo entiendo mucho vía telemedicina, y tuve una paciente de Chile en estos días justamente así. Y ella, ya me han hecho todo, me vio el gastro, me vio no sé quién, pero yo sigo mal del estómago y me duele la cabeza y me levanto con dolor de cabeza. Sorpresa, su antihipertensivo no le cubría de noche, le cubría solo de día en las madrugadas y a presión alta. Que sorpresa, sorpresa, no era solo en la menopausia, que tenía también un cuadro intestinal, una calprotectina fecal elevada, una inflamación intestinal, pero nadie le pidió nada. La desparasitamos, le quitamos la inflamación, le ajustamos la dosis del antihipertensivo, perdió 5 kilos, se siente muy bien, tiene energía, duerme toda la noche, ya está feliz con la lombriz. Pero es que, o sea, lo que es sentido común es escuchar al paciente. y Te voy a muchas otra veces pregunta. hasta nosotras mismas decimos, no, eso es la menopausia, porque también lo minimizamos Claro. nosotras. A esta edad, para nosotras mismas, todo es la menopausia y ya está. Tal cual, es como el que le sale un hipotiroidismo, un nodo en la tiroides. Entonces, todo en su vida a partir de ahora es la tiroides. Es la tiroides. No, ya va. La tiroides puede o no ser, pero no puedes por eso echarle la culpa a todo. Eso es como cuando tú tienes el hijo mala conducta, siempre uno tiene un hijo que es disruptivo. Entonces, se comieron tal cosa, ese fue fulano. Y siempre le echan la culpa al fulano porque él es el que come y se come las cosas en la nevera escondido, qué sé yo. Y tú no preguntas, y resulta que ha sido siempre el otro, pero como la costumbre de que el fulano, que es el más dragón, es el que se come las cosas, entonces automáticamente ese fue fulano. Entonces, no, aquí no vale inferir así, aquí hay que escuchar y evaluar. Como mujeres a esta edad que estamos hablando, bueno, hay mujeres a los 40 y pico, cercanos a los 50, que empiezan a tener sintomatología y otras un poquito más avanzado. Nosotras nos quedamos solamente con la visita al ginecólogo. Tristemente, y es importante que la mujer sepa que el ginecólogo es importante que sepa que tiene que ser un médico integrativo, es decir, no solamente es la parte genital, es todo el contexto. Pero a la vez la Ujú. mujer tiene que saber que un ginecólogo no le puede resolver todos los problemas. Entonces tiene que buscar un médico de cabecera que lo vea con una visión 360 y que pueda hacer de un enfoque transdisciplinario un resultado efectivo para su calidad de vida. Fíjate, fíjate. Sí, y encontrar un médico cabecera así, bueno, ya te digo yo. Ah, bueno, ese es otro tema. O sea, ¿qué te puedo decir?
Aquí te voy a hablar del caso aquí en Estados Unidos. Tú tienes que ir generalmente, ese es el deber ser, tienes que ir a un médico de familia, luego el de familia te refiere a otro especialista, luego vas a otro. Al final es una cadena de un montón a los que van, ¿ok? ¿Yo qué hice cuando llegué aquí a Estados Unidos y dije, me toca ir al ginecólogo? Y lo primero que hice fue hablar con dos amigas gringas y les dije, a ver, ¿a quién me recomiendan? Y una de ellas me dijo, mira, con los ojos cerrados porque adicionalmente fue el que me descubrió el cáncer de seno y es genial porque puedes hablar con él de absolutamente todo a calzón quitado, qué sé yo. Y en efecto, fui donde él. Pero ahora, justamente que tú estás diciendo eso, yo me pongo a pensar, a ver, ¿y ahora de dónde saco de las debajo de la manga un médico que me vea todo lo demás y que me indique los exámenes, lo que realmente requiera para poder conectar con eso? Porque ahí Una es donde está lo teleconsulta con difícil. Omidre. Eso es lo que estoy pensando ya Es mismo. que A la ver, amiga. telemedicina vino para eso, para Claro, abrirle pero por las ejemplo, fronteras a ahora la gente. te la pongo difícil con el tema aquí en Estados Unidos particularmente, porque en otros países tú puedes dar una indicación, un medicamento, etcétera, y ellos van y lo compran en la farmacia sin ningún tipo de restricción. Claro. Aquí en Estados Unidos no puedes hacer eso, Sí, yo ¿ok? lo sé, lo sé. Yo tengo muchos Tiene que ser pacientes que un médico de que acá. veo de allá. Sí, sí, pero, ¿tú sabes qué? Que el que inventó el Ajá. cacho le inventó la vuelta. ¿Cómo así? Cuéntame. Sí, el que inventó el cacho le inventó la vuelta, los pacientes son muy hábiles, se buscan apoyos, hay primary care que también son latinos, los ayudan. Nosotros cuando hacemos telemedicina, sobre todo cuando nos tocan pacientes en este tipo de países, igual que en Europa, entonces hacemos un informe bien exhaustivo y mostramos pues, con bases científicas, referencias y toda la necesidad de este paciente a esto, este tipo de evaluación. Y lo que hacen, entonces a veces lo refieren a un endocrino de allá y entonces hace la conexión y, wow, sí, aquí lo tiene, no sé qué, oye, gracias, ¿no? O Ujú, a veces, dependiendo, y otros que he tenido varios casos así, y ¿sabe qué, doctora? Yo agarro un boleto y me voy para Ecuador. Y se viene y hacen turismo médico, más que Ecuador. ujú. Cuenca, la ciudad donde yo vivo, es hermosísima. Entonces, en turismo médico, vienen, visitan, pasean, se hacen los exámenes, les sale muchísimo más económico que allá. Los vemos, le hacemos todas las pruebas y se van con todo. Y se van con El sus paciente Y agarra con el para medicamentos la y saco de vuelta. todo. medicina. Y con sus medicamentos y todo, Bueno, claro. es increíble, eso que estás mencionando es increíble porque justamente el otro día yo lo hablaba con mi esposo y yo le decía, tan pronto yo pueda viajar e ir a Ecuador, yo me voy a traer un botiquín. Y él se Claro, reía, cómo que te vas a traer un botiquín? Me voy a traer de todo, porque claro. no es posible que si me sale un orzuelo, yo tenga que ir, que yo sé lo que me tengo que poner y tengo que ir al oftalmólogo a pagar no sé cuántos dólares por una consulta para que me den una cosita así que luego tengo que volver a ir para que me dé otro No, no, no. Sí, no, O sea, me parece increíble. de hecho, el sistema de salud de Estados Unidos ahorita está muy cuestionado por todas esas cosas. Yo tengo muchos pacientes, de hecho, en Texas que van a México, cruzan la Ajá. frontera, van a México, se hacen todo allá, regresan. En fin, los pacientes crean, o sea, se le da la vuelta. Hay unos que tienen familia en Latinoamérica y viajan, entonces les llevan las medicinas. Por eso digo, la decisión es del paciente. El paciente tiene que decir, no me quedo con esta, voy a buscar otra opción. ¿Habrá algo Ujú, más? Y para eso es que está la internet, pues Claro. para buscar opciones, no para nada más ver puro meme, buscar opciones, ver qué claro. oportunidades tiene y decir, bueno, oye, pero me hace tilín, tilín, voy a averiguar más, voy a preguntar y tomo una decisión. Y nosotros hemos tenido muchísimos casos así. La mitad de mi consulta no está en mi ciudad Ujú, y por eso puedo hablártelo con bastante propiedad, porque la mitad de mi consulta no está en mi ciudad y viajan, vienen, incluso dentro del mismo país o están en el otro extremo. Entonces, en fin, hay muchas opciones, pero gracias a la tecnología, la telemedicina y la telesalud, pues ahorita realmente el obstáculo es mental. Sí, y hemos hablado de, bueno, cuando ya tienes la enfermedad o cuando tienes alguna dolencia, pero yo sé que tú también trabajas mucho en la parte preventiva. Y Claro. en esa parte preventiva no necesariamente tenemos que tomar algún tipo de medicamento que necesite una receta, ¿no? Y tú también trabajas con ciertas sustancias que se Sí, pueden sí. conseguir
a lo largo y ancho, pues, y que actúan, ¿no? Como antioxidantes. O sea, no sé si nos quieres hablar un poquito más de esto, porque me parece súper interesante en la parte preventiva. Claro, al final, ¿qué es el tema? Cuando tú te enfermas es porque un sistema, que sea en cualquier área corporal, colapsó. Se detuvo y paró parcial o totalmente sus funciones. Pero imaginémonos un motor. Y este motor, ese engranaje está trabajando 24/7. Y ese engranaje que necesita aceite 3 en 1, limpiarlo, quitarle. Eso es lo que va a hacer la medicina preventiva. Y entonces, el aceite 3 en 1 para procesos metabólicos, el aceite 3 en 1 para los procesos de vasculares, metabólicos, hormonales, muchísimas veces no es fármaco. No son fármacos. Son Son suplementos. suplementos, a veces son cambios pequeños en el estilo de vida, a veces son incluso cambios en horarios, la cronobiología, es una serie de otras cosas que no necesariamente vienen en una receta controlada. De hecho, fíjate una cosa muy interesante. Ahora, al fin, se dieron cuenta en los estudios cardiovasculares a grandes poblaciones que el omega 3 es muy bueno. Sí, previene hasta placa de ateroma y todo lo que usted quiera. ¿Qué está diciendo la asociación, la American Heart? La American Heart está diciendo que si es bueno, van a tomar EPA principalmente, EPA solo sería lo ideal, o EPA con DEA, siendo más EPA que DEA, si no hay más opciones, pero que no sean OTC, tienen que ser de farmacias, medicados. ¿Por qué? Porque es limitar. O sea, ahí está clarísimo. ¿Por qué una farmacéutica de nutracéuticos serios, que hay montones en el mundo? En Europa, por ejemplo, en España hay unas muy buenas farmacias nutracéuticos de altísima calidad, con calidad farmacéutica. No pueden hacer un omega con EPA 100%, 1000 miligramos cada cápsula, que sea OTC. No, porque rompes el esquema de negocio. Entonces no vas a ir Ujú. al médico para tomarte el omega 3 que te interesa, si no tienes que ir al médico, el médico te lo mande, te diga el seguro social cuánto vas a tomar, cuántas te va a dar, entonces vuelves a caer en las roscas. Es una realidad que no podemos tapar con un dedo. Es un tema de negocio. Y es un tema de negocio y tristemente nosotros tenemos que ser bien conscientes de esto y darnos cuenta. A mí me llamó muchísimo la atención cuando las guías lanzaron ese escrito tan directo, porque pues evidentemente hay intereses que cubrir allí. Pero el interés de usted que nos está escuchando y de nosotras es nuestra salud. El mío es mi salud de mis pacientes. Y no necesariamente todo está en la industria farmacéutica, que bien cierto, la industria farmacéutica es un gran aliado, nos ayuda en muchísimas patologías, pero la idea sería llegar a la raíz. Y la mayoría de las cosas que tenemos en la industria farmacéutica no llegan a la raíz. Cortan las ramas del árbol, sí, pero la raíz. Y ahí nos meteríamos, ahí podemos discutir de otras cosas. Sí. No nos metamos, mejor no nos No, metamos en eso, y porque nos meteríamos en la rama. Pero te pregunto a ti como especialista, si pudieras cambiar una sola cosa en cómo hoy en día se está abordando la menopausia, ¿cuál sería? fíjate que yo lo que diría es humanidad. Entender al otro, a esa mujer, como un ser humano y no entenderla como un número, como un objeto o como un protocolo, como un ser humano con todo su 360 que eso incluye. Humanidad y misericordia, para no juzgar, sino para apoyar. Y eso desde el punto de vista tú como médico, ¿y qué mensaje le enviarías a esa mujer que está viviendo más o menos toda esta etapa? Fíjate que a todas aquellas amigas que están en esta situación, no se conformen. Usted merece algo mejor. Hay cosas mejores, hay un mundo por delante, pero depende de tu decisión. Decide por ti, apuesta por tu salud, que es la de tu familia, porque de paso la mujer es la base hacia la familia, hacia el equilibrio, hacia todo. Entonces apuesta por ti y los demás apostarán por ti. ¿Tú crees No que te ese es el conformes. error, el mayor error que No cometen la se mayoría de las mujeres? conforman. Se conforman. Quieren algo rápido. ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo me lo voy a tomar? 3 meses ya. Y eso me lo voy a tomar toda la vida. Y yo le digo, toda la vida que quieras estar sana. O sea, tú decides. Por ejemplo, empezamos un tratamiento antihipertensivo y eso me lo voy a tener que tomar toda la vida. Hasta ahora, toda la vida que tú quieras estar sana. Bueno, la ciencia está avanzando mucho. Científicamente hasta ahora esto es lo que hay, lo mejor. Y lo vas a tomar hasta nueva orden médica. Oye, mañana salió otra cosa buenísima y resulta que no, que. Bueno, yo soy la primera que te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Salió tal cosa, vente que te lo voy a cambiar. Pero hasta ahora esto es lo mejor, esto es lo que hay.
¿Qué es lo que más te frustra como especialista cuando ves un paciente? El conformismo. O sea, va todo de la mano, somos nosotras las que tenemos que Sí, accionar. el conformismo. Es que eso, y qué fastidio, y yo tengo que hacer eso, y eso, es que eso es muy caro, me lo tengo que tomar. Yo le digo, ¿es caro con respecto a qué? Más gastas en maquillaje que en lo que te estoy mandando. Es que es caro, pero, y todos los días, o sea, que tengo que acordar todos los días. No, así como cepillarte los dientes todos los días, o te fastidia cepillarte los dientes todos los días. Tenemos que abordarlo. Y cuando yo veo una persona que sí, y una mujer así, y que no solamente está mal, si por eso te decía, no todos los pacientes van a buscar solución. Muchos van es a que le atenúes el síntoma, para seguir arrastrando el saco, pero no para buscar solución. ¿Solución? No. Yo pudiera decirte que 70%, me voy a ser un poquito más modesta, 50% quieren solución, el otro 50 quieren atenuación. Pero No entonces ya quieren allí hay un tema emocional Claro, porque detrás. buscar realmente la solución es compromiso. ir adentro, es Claro, compromiso, es compromiso, a lo mejor requiere un cambio muy trascendental, digo yo, en tu vida, que no de estás de de dispuesto. que la persona no está Claro, dispuesta. no es en su momento. Entonces, eso me frustra porque a veces le digo yo, bueno, yo espero que cuando tú estés lista, yo también lo esté. Porque a lo mejor cuando ella quiera, a lo mejor yo no estoy, o a lo mejor simplemente las cosas cambiaron, o está lista en el momento cuando ya tiene una enfermedad crónica. Claro. Entonces ya ahorita no podemos hacer nada. Eso que yo te dije que podíamos hacer hace 10 años, pero Ujú. ahorita en tu realidad ya no vale. Yo tengo muchas pacientes, por ejemplo, que cuando empezaron los síntomas perimenopáusicos, yo le dije, déjame el cigarrillo, empiezan a hacer ejercicio para empezar tu hormona. No lo Ujú. dejaron y siguieron. 10 años después, doctora, pero usted me puede poner otra vez reemplazo hormonal, es que estoy hecho un traste, que no sé qué. Yo le dije que el problema, eso no es ahorita, 10 años después, y tú fumando, sin hacer ejercicios, con la alimentación terrible, sin cuidarte nada, yo no te voy a poner hormonas, porque te voy a hacer un daño en vez de un beneficio. Entonces aquí es donde está tu responsabilidad. Si yo hubiese, es mejor un por si acaso que si yo hubiese sabido. Entonces, si yo eso te lo Mm. dije hace 10 años y tú lo hubieses escuchado, no estaríamos hoy hablando de esto. Te aseguro que no estaríamos hablando de esto. Pero como lo minimizaste y más bien, pues, preferiste elegir por tu cigarrillo y por tu sedentarismo y en creer que yo estaba jugando, entonces, pues nada, ahora está el resultado. O sea, ¿puedo mejorarte? Sí. ¿Te puedo mejorar síntomas? Sí, pero no voy a poder resolver el problema de raíz. Hay cosas irreversibles en la vida y una es O esta. o mires, y, ahora, yo no sé, yo creo que estábamos cerrando, pero se me vino una duda gigante. Eres valedera. No, pero tranquila, si aquí estamos para hablar. Claro. Sabes que, bueno, ahora este estudio que se hizo, como tú bien nos indicaste, 20 años atrás, y dicen, bueno, mira, ahora sí puedes utilizar terapia de reemplazo. Es muy pronto para decir, o ya hay evidencia de, porque dicen, ¿verdad? Que si tenemos más o menos síntomas, igual la terapia de reemplazo nos va a ayudar mucho con todo este tema de parte cardiovascular, nuestros huesos. Ya hay una evidencia que nos puede decir a nosotros realmente vamos a estar protegidas, entre comillas, porque obviamente nos podemos enfermar, no todas vamos a caer en la estadística buena o en la mala, pero realmente ya hay una evidencia sólida, porque es muy reciente esto de que ya podemos utilizar la terapia, pero como tú sí has indicado la terapia y la seguiste trabajando con tus pacientes, Y yo la uso. Y yo la uso de manera personal, si no, sería la que claro, estoy hablando con ustedes ahorita. no estaríamos las tres aquí. Claro. Porque entiendo que hay una ventana, que ahora mismo no recuerdo si son 5 años o 10 años para tomar esa terapia de reemplazo. Ahora que tú hablabas de esta paciente, hay una evidencia donde podemos decir, estoy tomando la terapia y yo sé que me estoy protegiendo para cuando tenga 60, cuando tenga 70. Mira Ahí qué lo tienes. bello eso que nos trajo Ahí lo Migre. tienes, porque yo Eso quería está cerrar con buenísimo. esto, pues ahí fíjate Hermoso. tú que en ese gráfico, comienza diciendo eso, que el tiempo lo es todo. Estamos hablando que los estudios ya señalan y las guías que en mujeres menores de 60 años o menos de 10 años del último ciclo menstrual. Es donde está Ok, la ventana. Antes se hablaba de 5 años, la ventana se amplió. En pacientes con menos de 40 años con menopausia precoz, por ejemplo, insuficiencia ovárica prematura, incluso en aquellas con histerectomías. Entonces también la menopausia quirúrgica. O sea, pero todo lo que va en el tiempo con la terapia de reemplazo hormonal ingresa. O sea, todo lo demás
sale. ¿Y qué sale? Que se mejora el eje corazón-cerebro, el síndrome metabólico, la salud digestiva, que muy poco se habla de eso, pero eso influye sustancialmente. También la salud intestinal y los problemas intestinales en la menopausia y en la posmenopausia. También mejora la prevención y medicina estilo de vida, porque la mujer que está equilibrada, va a poder tener más energía para hacer ejercicio, comer sano, tiene mejor estado de ánimo, es más proclive a llevar este estilo de vida que requieres, porque ahora tienes que hacer ejercicio no solo cardio, no solo cuando te acuerdes, sino ejercicio regular, estructurado, con ejercicios de fuerza y ejercicio cardiovascular. Hay que entrenar con carga, entonces todo esto necesita energía, necesitas tener un nivel adecuado de compromiso contigo y de compromiso con tu vida, ¿no? Y ya no solamente vemos que si hay arrugas o no, date cuenta que la parte estética no está en este gráfico, que es lo que más Ujú. buscan, por lo cual más lo buscan, pero por lo cual realmente lo que nosotros estamos buscando no es necesariamente eso, sino mejorar el músculo, mejorar la pérdida ósea acelerada, prevenir la osteoporosis, prevenir cáncer, prevenir diabetes, prevenir demencia, prevenir problemas metabólicos en general, infartos, en fin, todos esos procesos. Pero para esto hay que individualizar cada caso. Y es por eso que es tan importante que la mujer conozca esto, la famosa revolución de la menopausia y esos 5 puntos clave para la salud, que no son para la salud de la menopáusica nada más, yo creo que es para la salud de la vida de todos. Porque te pones a ver, no es que son cosas que vamos a hacer fuera del otro mundo, sino son cosas que debimos haber hecho siempre y que probablemente por el día a día lo pasamos por alto. Así que todo esto que ustedes ven allí tiene evidencia científica y que las tenía antes de 20, o sea, no es que las tuvo a finales de este año, las tenía desde mucho antes. Desde mucho antes. Nosotros venimos hablando como endocrinólogos de todos estos aspectos y de los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal. Yo creo que hace 19, 20 años yo estoy escuchando esto. Así como escuché la aberración de que no la pueden usar, que cuidado. También nosotros como especialistas y desde que yo me estaba formando endocrinóloga, tuvimos profesores que nos mostraban esto y pues ya como endocrinóloga seguimos estudiando esto y nos damos cuenta de que, wow, pero sí, está bien. Es como decirle a la gente, no salgas cuando llueve porque te puede caer un rayo encima. Evidentemente sí, te puede caer un rayo encima, pero no por eso vas a hacer satanizarlo. Entonces, todos estos detalles que son tan claves, tan importantes, ahorita ya los publicaron, pero que se sabían de hace un montón de tiempo. Ninguno de estos es nuevo, realmente. Lo que es nuevo Excelente. es digamos, el pronunciamiento oficial de la FDA. Oficial y claro, y a Vox Populi, Claro. y que pensamos que mucha gente también lo conoce y no es tan así. Yo pienso que por eso hay que seguir divulgando y hay que seguirlo llevando a todas las palestras y a todas las conversaciones que se puedan, porque todavía hay muchísima gente que no lo sabe, que sencillamente se quedó con la idea de que mi mamá no lo usaba porque le iba a dar cáncer y nos quedamos con eso y pienso que al final, y se lo he dicho a mis amigas cercanas y a algunas personas que he asesorado, yo digo, paré de sufrir. No puede ser que tengamos esta edad. Y sí, porque digo, pero por Dios, pero ¿cómo tienes todos esos síntomas? Y no, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Para de sufrir, mujer. Porque la mujer y el sufrimiento vienen de la mano. Parece que no, mucha gente cree que está escrito en la misma línea. Sí. Te pregunto algo, la mayoría de las veces, como dice Sheila y como decía este estudio, se habla de la terapia de reemplazo como un riesgo, ¿ok? Pero sí hay casos en los cuales está contraindicado dependiendo de si tú has tenido antecedentes familiares con cáncer. ¿Qué tipo de antecedentes familiares con cáncer son los que hoy en día están considerados que son un riesgo? Porque entiendo que hay unos que sí y otros que no. Sí, sobre todo el cáncer de mama de rama materna, estrógeno positivo. O sea, muy específico. Y de hecho, a esos pacientes se les recomienda estudio genético para ver si tienen el gen portador de mayor riesgo. Es un nicho pequeño y ahí metimos a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la Imagínate. primera causa de muerte en la mujer? Enfermedad cardiovascular. No es Ya el te iba a cáncer. decir que creo que era ataque cardíaco, o sea, Enfermedad cardiovascular no es el cáncer. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen que han tenido cáncer y sobrevivieron al cáncer? Hoy en día hay muchas. sí, muchas. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que sobrevivieron a un infarto? No lo he Bueno, Acuérdense del la escuchado. verdad es infarto. que no,
¿Sabes qué? Yo creo que no se escucha No, mucho el tema de lo vas a escuchar. defunción por infarto. No lo vas a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque la mujer, cuando le da el infarto, se muere más. Tenemos las coronarias más finitas, las coronarias nuestras no son fáciles de manipular y nos da mucha arritmia posinfarto. Entonces, el riesgo de mortalidad de la mujer posterior a un infarto es muchísimo más alto que el hombre. Ustedes conocen montones de hombres que les dio un infarto y los conocen, sobrevivieron y lo contaron. Mujeres no, Ujú, mujeres pocas. ¿Por qué? Porque nuestra enfermedad cardiovascular se da muy mal pronóstico. Es mucho más de alta tasa de mortalidad. El hombre no. Sones hace pensar, si yo te hablo con estos números claros, realmente hay que considerar cuando yo estoy hablando que hay 40% más riesgo de enfermedad cardíaca en mujer que no tiene apoyo metabólico y hormonal. 40% más. Ahí te dejo esos Altísimo. números. Por eso es que hay que hablar con números, hay que hablar con números, para que nosotros veamos, porque a veces, claro, si tú fuiste la que viviste el cáncer de mama y viste a tu mamá y la sufriste y la lloraste, obvio, para ti el cáncer de mama va a ser un monstruo enorme. ujú, Numéricamente hablando, para tomar esa experiencia como base poblacional global, realmente los números no dan para eso. mm. Entonces, cada vez más tenemos que ser bien juiciosos, coherentes, ver el equilibrio riesgo-beneficio y trabajar con la mujer con los factores de riesgo antes de iniciar la terapia de reemplazo. O sea, yo, por ejemplo, una mujer que fuma, una mujer que no ejercita, una mujer que está obesa, que tiene malos hábitos nutricionales, que es una paciente que evidentemente esa no es candidata para terapia de reemplazo hormonal ni que me llore. Yo no se la pongo. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo, se está ganando más número de esa rifa. Ahora, si usted tiene un estilo de vida saludable, come bien, hace ejercicio, bueno, no necesariamente tienes que estar como mi universo, pero que te mueves, que te mantienes en parámetros adecuados, que te checas el colesterol, tu triglicérido, tu glucosa, todo está bien, te cuidas. Tienes mamá con cáncer, estrógeno positivo y te hiciste la genética y tú también estás, pero el resto no. Vamos a evaluarlo, vamos a usar opciones. Hay opciones que son SERMs, que son los similares a estrógenos, que no son estrógenos, que también previenen daño vascular y metabólico y óseo, y que también dan muy buenos resultados. Ahorita tenemos un montón de opciones. Eso era antes que teníamos 2 o 3, pero ahorita el arsenal es inmenso. Necesitamos sentido común, el menos común de los sentidos. Excelente, excelente. Creo que aquí quedamos Es. con muchas de las cosas que comentaste, así como que, guau. Sí, definitivamente, porque la ventana es muy amplia y la mujer, creo, es lo que sentimos nosotras y siempre lo conversamos, como que no se atreve a ahondar más y por eso justamente fue que esas conversaciones que debemos tener para poder nutrirnos, entender qué más podemos hacer, es la razón por la que creamos este podcast. Así Claro, es sencillo. claro. Claro, y que es necesario, porque mucha gente, pues entonces se lleva por el primer influencer que aparezca en el camino, o peor aún, y gente que no tiene ningún conocimiento científico, sino lo que a mí me pasó, está la experiencia y me fue bien, y como me fue bien, vamos todas a enseñarles cómo se lo van a hacer. Sí. Terrible, No, y cada una es terrible. diferente, cada una Cada tiene diferentes síntomas, cada una está viviendo en un entorno diferente, que también hoy en día, después de lo que hablamos contigo, estamos viendo que influye en todo esto. Entonces tenemos que cuidarnos como somos, individualizando. exactamente. No hay que hacerle caso a la primera persona que coloca cualquier cosa porque es viral en las redes, sino también informarnos con personas capacitadas que tienen una experiencia como por ejemplo Midres, que tiene 20 años de especialidad y que ha Claro. ido incorporando todos esos, o sea, todos esos cambios, las nuevas tecnologías, los nuevos tratamientos, porque también es verdad que tenemos especialistas que se quedaron 20 años atrás Sí, y siguen repitiendo eso. Y al final, no solamente el cambio ha sido tecnológico, como tú mencionabas, Omidres, de que hemos vivido toda esta revolución tecnológica, sino que también la medicina siento que ahorita está cambiando día a día. Y si tú no te mantienes como médico, como cualquier profesional actualizado, ya no vas a poder dar esa respuesta o no le vas a poder dar ese trato de calidad al paciente, ese alivio, dependiendo si ya está con la enfermedad o no, o incluso hasta la parte preventiva no la vas a poder atacar de la mejor manera posible. Entonces, creo que eso es súper importante también. así es. Pues para eso justamente es estos espacios y por eso les agradezco muchísimo que hayan abierto esta oportunidad, porque no alcanzan los espacios para hablar de esto.
tenemos que llegar a muchas personas, a concientizarlas y a divulgar esta información, porque es la única forma de que juntas hagamos viral la salud. Así es, así es. Ay, millón de gracias, Omidre. Te vamos a volver a invitar porque hay muchas otras cosas de las cuales podemos hablar, no solamente la menopausia. Así que a los que nos escuchan, vamos a volverla a invitar. Y si nos comentan más cosas cuando escuchen este episodio, van a tener allí, como dice siempre Sheila, toda la información de Omidre y escríbanos qué cosas necesitan, preguntas, qué temas les interesan, porque con doctoras como Midre podemos hacer muchísimo más y llevar mucha más información. Feliz de apoyarles, porque el éxito que se comparte se multiplica. Así que el trabajo de Así Se todas las es. que lo vean es multiplica. compartirlo, multiplicar la salud y sobre todo beneficiar a otros. Esto es hasta una obra de misericordia. Así que es el momento. Usted da clic, Así se es. comparte y ayuda a otro. No sabe a quién le puede cambiar usted la vida con esta información. Exactamente. Y como siempre hemos dicho, así sea una sola persona que le llegue y le sirva, ya pues nos podemos dar por servida. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Sí, las esperamos en YouTube, en Spotify y voy a dejar, sí, vamos a dejar todos los contactos de Omidres en todas sus redes sociales porque de verdad que tiene muchísima información de calidad allí. Como ella dice, ya no Ujú. se guarda nada, ella realmente todos los consejos, todo, ella habla de todo y no solamente de la menopausia, o sea, tiene otros temas súper, súper interesantes también. Nos quedamos por fuera de las otras especialidades que tiene ella, pero como dijo Andrea, la vamos a traer porque también son muy interesantes y completan todo esto que estamos hablando de vernos como mujeres de una manera integral. Así Muchísimas es. gracias por estar allí. Gracias, Omidres, por estar acá con nosotras. Gracias. Besos. Nos Amiga, vemos en el como próximo siempre, nos episodio. vemos la próxima semana. Y Besos aquí nos despedimos 2 de 50. de 50. Bye bye. Bye bye.